quiero hablar sobre un tema para finalizar muy práctico y el título de esta enseñanza es ¿cómo prosperar financieramente? Es una pregunta. ¿Cómo prosperar financieramente? ¿Cuántos deseamos prosperar financieramente? Todos deseamos prosperar. No, hermano, las finanzas no son de Dios, pues eso es incorrecto. Aún hay un Dios que yo veo en la Escritura que desea que sus hijos prosperen. Y en las áreas de las finanzas también. Fíjese que el título es cómo prosperar financieramente y no quiero que quede la idea de cómo enriquecernos financieramente. Eso es muy diferente. Una cosa es la prosperidad y otra cosa es las riquezas. Porque Dios no desea que nos enriquezcamos. Dios desea que prosperemos. Son dos cosas muy diferentes. Como alguien bien lo dijo, la riqueza tiene que ver con el dinero, pero la prosperidad tiene que ver con Dios. Y eso es lo que quiero hoy ver en la Escritura y poder entender los principios para prosperar financieramente. Ahora, una de las razones por la cual hemos decidido hablar de esta serie y he decidido terminar de esta manera es porque estamos viviendo en un tiempo a nivel personal, congregacional y global, donde los hijos de Dios tienen un desorden financiero, muchas veces por falta de enseñanza, de instrucción, de conocimiento, y otras también por no querer someternos a la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde la gente piensa que Dios no tiene nada que ver ni decir en cuanto al dinero, que eso es un asunto personal. En otras palabras, que yo uso el dinero como yo crea bien conveniente y Dios no está en el asunto porque Él no tiene nada que ver. Y eso nos lleva, en vez de prosperar, nos lleva a un estado de esterilidad. Esa es una de las razones por la cual quiero terminar con este mensaje de cómo prosperar financieramente. De hecho, el cristiano promedio no tiene un control ni tiene una sabiduría en cómo manejar las finanzas, porque es un tema donde se saca Dios. Dios me sirve a mí para cómo adorarle en ciertas áreas. Dios me sirve a mí cómo criar los hijos, cómo tener un matrimonio que a Él le glorifique, cómo llevar un ministerio, cómo dar el evangelio. Pero las finanzas como que no tienen nada que ver con Dios. Y eso en vez de llevarnos a prosperar, nos lleva a una esterilidad. Si queremos prosperar financieramente, debemos aplicar los principios que Dios ha establecido en la Escritura desde el comienzo, desde el Génesis, para que sus hijos puedan entonces vivir como Él quiere. Así que como todos nos interesa prosperar, este mensaje es para nosotros. Si a usted no le interesa prosperar financieramente, este mensaje no es para usted, pero yo sé que de una manera propia así es. Quiero hablar de 3 principios importantes en la Escritura que nos enseña cómo prosperar financieramente. Y están en la Escritura. Porque es paradójico que nosotros los cristianos, los creyentes, vemos y buscamos todos los métodos posibles para ir a un mejor nivel financiero y tenemos los principios, pero los tenemos olvidados. En otras palabras, estamos buscando lo que ya tenemos. Vamos a cursos, seminarios sobre finanzas, no estoy diciendo que eso esté malo. Buscamos otros medios aún del sistema, porque queremos un nivel de vida mejor, cómo prosperar, cómo salir adelante, cómo llevar mi finanza. Pero lo más paradójico es que los principios que debemos tener, los tenemos arrinconados, tenemos la Biblia cerrada en un rincón, recibiendo polvo diariamente, y después queremos prosperar financieramente. Cuando los principios para prosperar financieramente están aquí, eso el mundo lo conoce, eso el mundo lo domina. Ellos han sacado los principios de Dios y les funciona porque son principios.
principios. Redes de mercadeo, redes de finanzas, cómo manejar empresas, cómo llevar las finanzas a un nivel mayor. Todos esos principios, cuando usted los analiza a fondo, y muchos de ellos son sacados de la Escritura y aún los sustenta grandes empresarios con la Escritura. Pero nosotros, los hijos de Dios, como yo he dicho, tenemos al Dios de los principios, pero no aplicamos los principios de Dios. No, allá afuera no tienen al Dios de los principios, pero aplican los principios de Dios. Eso es algo paradójico. Y hoy quiero mostrarte a través de la Escritura que la Escritura tiene la respuesta a nuestros problemas financieros. Y son a través de principios. Por eso esto es un mensaje práctico. Hoy no vamos a ver tremenda revelación, tremendo entendimiento, nada. Es un mensaje muy práctico, muy sencillo. Mi hija lo puede entender. El más neófito nuevo en la fe lo puede comprender y practicar. Porque de eso se trata. Que si aplicamos estos principios, entonces vamos a ver en nuestra vida ese respaldo y esa prosperidad según Dios en nuestras finanzas. Amén. El primer principio para prosperar financieramente es trabajar diligentemente. Es decir, Dios ha establecido el trabajo como un principio para que podamos prosperar. ¿Qué hay de eso? De nuevo, nada. Tal vez usted diría, al principio de trabajar, sí, no se ría. El trabajo es un principio. Es lo más elemental. Si queremos prosperar financieramente, lo más elemental que hay que hacer, trabajar. Ahora, aunque eso parezca chistoso, no es tan chistoso, porque aún dentro del cuerpo de Cristo hay muchos creyentes que no les gusta trabajar, que quieren vivir a costillas de los demás. Y aún lo justifican con escritura, con llamado, con cualquier cosa. Pero este es un principio que si lo ponemos en práctica, prosperamos. Mire cómo dice Proverbios 14, vaya allá. ...23... En toda labor hay fruto, en otras palabras, ganancia, todo trabajo, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Me gusta como lo dice la versión traducción viviente. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Podemos entonces ver aquí que Dios ha establecido el trabajo como un medio para que tú y yo podamos prosperar financieramente. A algunos no les gusta este principio. A algunos no les gusta el trabajo. De hecho, asocian el trabajo con maldición. Es que el trabajo no es el deseo de Dios, eso es incorrecto. El trabajo es consecuencia del pecado, pero nunca el ideal de Dios para con el hombre fue trabajar. Es incorrecto eso. Porque Dios desde el principio, aun cuando formó a Adán, estableció el principio de trabajo para que él pudiera prosperar, para que él pudiera ir más allá. Así que el trabajo no es consecuencia de la caída. Antes de que Adán cayera, Dios le había dado trabajo. Vaya a Génesis capítulo 2 y se dará cuenta de esta verdad, que el trabajo no tiene nada que ver con maldición. Fue un principio, fue un medio dado por Dios a Adán en el jardín antes del pecado. Génesis 2:15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no puso a Adán de adorno, aunque ya lo tenía todo. Dios no puso a Adán para que no hiciera nada. Dios puso a Adán para que él labrara y guardase ese huerto, de tal manera que él se sustentara, se abasteciera de los recursos que él tenía que cuidar. Eso es muy importante. Lo que vino como resultado del pecado no fue el trabajo, fue el sudor, el dolor y el sufrimiento. Pero el trabajo no es consecuencia del pecado. En otras palabras, la consecuencia es que el trabajo ahora no le traería un deleite, sino que le traería ¿qué? Sudor, lágrimas, sufrimiento.
a aflicción. Pero el trabajo es el principio que Dios ha establecido, el primer principio, el más elemental, si queremos prosperar. Ninguna persona que no quiera trabajar en diferentes ámbitos donde Dios lo ha puesto puede esperar prosperar, porque Dios no patrocina gente irresponsable. Ahora, la responsabilidad de Dios fue crearle un huerto a Adán, pero la responsabilidad de Adán era utilizar los recursos, guardarlos, labrarlos para dar el mismo mantenimiento. Entonces el trabajar diligentemente es el ideal de Dios para nosotros. Es el estado ideal que Él quiere. El estado ideal para el hombre no es quietud. De hecho, el estado perfecto para el hombre es responsabilidad y trabajo. Porque Adán era perfecto y sin embargo estaba trabajando, estaba guardando y estaba labrando el huerto. No hay excusa para no trabajar. No hay excusa. Es el primer principio y si no hay trabajo, no hay ganancia. ¿Qué dice el proverbio? En todo trabajo hay ganancia, hay resultado. Mire cómo dice Proverbios 24 también. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Cuál es la razón? Porque no trabaja. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Trabajar diligentemente es la primera razón para nosotros prosperar. Una aplicación práctica que Pablo quiere que la iglesia entienda es eso. Porque a veces como que cuando Dios nos alcanza, nos llenamos de un sentido de religiosidad que antes en el mundo éramos responsables, trabajábamos, pero ahora todo es como una excusa por dos razones. Una, porque creo que vivo por fe y Dios me mantiene de una u otra manera y eso es una fe, eso es irresponsabilidad. Y lo otro, porque no, ¿para qué trabajar si al fin y al cabo Dios, ¿qué? Va a venir por mí, me debo preocupar en otras cosas. ¿Sabe? Ese no es el problema de hoy solamente. Había creyentes también en la primera iglesia que tenían esa mentalidad. Y Pablo quiere corregir esa conducta mostrándole que es necesario trabajar y que si no trabaja no puede prosperar. Y como no puede prosperar, no puede tener y no puede alimentarse. Vaya a 2 de Tesalonicenses 3:10 y mira la corrección que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Usted nunca ayuda a una persona irresponsable. No dice si alguno no quiere trabajar que busque al hermano y le ayude. No, Pablo no dice eso. A veces nos creemos más buenos que los principios de Dios. No, porque uno está respaldando y patrocinando gente irresponsable. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cuál era el desorden? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, diligentemente, juiciosamente, coman su propio pan. ¿Sabe? Yo creo que hay algunos, aún en el cuerpo de Cristo, en el siglo XXI, que hay que decirlo lo mismo. Porque no quieren trabajar. Hay un sentido de pereza, por ese sentido de fanatismo, de legalismo, de religiosidad y también de irresponsabilidad. Y algunos también lo justifican con el ministerio, porque lo que quieren es vivir del don y del llamado y abusan de los otros, se meten, no, usted me tiene que mantener a mí. Yo soy el hombre de Dios. Y ni siquiera ni han sido llamados, empezando por ahí. Porque Pablo tenía ese derecho, él dice, eso no es algo malo, pero él dice los que trabajan en el ministerio. Y trabajar en el ministerio no es de vez en cuando darle una palabra a alguien. El trabajar en el ministerio requiere una cantidad de cosas y él específicamente se lo está diciendo a los ancianos, que en otras palabras los ancianos se refiere a los pastores, por lo que representaba. Pero para hoy hay mucho tipo de ministerio que se ramifica, que se desprende, que quiere vivir de la gente, a costilla de la gente y a costilla del don. Como el don funciona, entonces ellos prefieren meterse en lo que la gente le dice, 2, 3 palabritas, 2, 3 profecías, y entonces usted sosténgame a mí.
Y ese no es el deseo de Dios, ni no hay una manera para que eso se patrocine. Los que no quieren trabajar, entonces que no coman. Todos debemos trabajar. Y no hay excusa, iglesia. No sé quién dijo, pero dijo algo muy cierto. El que quiere busca un camino, el que no quiere busca una excusa. Y aún en este país, hermano, pues yo no tengo papeles, eso es una excusa. Yo soy testimonio de eso. De aquí aún sin legalmente poder, pude trabajar. Desde una distancia de Broward hasta más allá de Flagler, de lunes a sábado. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sin papeles. Y no era el mejor trabajo para empezar. No era la gran paga. No era la pequeña distancia, era un esfuerzo. Pero quería trabajar. Conocí gente que en algún momento le recomendé el trabajo, fueron 2 semanas y no quisieron porque ese trabajo no era para ellos. Entonces lo que están buscando son trabajos, nunca han empezado a trabajar desde abajo y lo que ya quieren es un trabajo de gerentes. No, ningún trabajo es indigno. Y Pablo dice, no, el que no quiere trabajar entonces tampoco coma. Ahora, no piense que yo estoy en el ministerio simplemente porque no tenía nada que hacer. Dios me llamó estando, yo lo he dicho a algunos de ustedes, estando en el mejor momento financiero. Para esa época, lo puedo decir tranquilamente, en el trabajo que ya estaba y que ya estaba ejerciendo, ganaba $14 la hora. Para mí $14 la hora, aún $14 la hora es mucho hoy. Y yo estaba ganando para hace ya 10 años $14 la hora. Estaba bien, no tenía deudas, era un hombre responsable en la casa, había ahorrado, había comprado un apartamento en Houston, lo habíamos metido, no tenía absolutamente ninguna deuda. O sea, que Dios no me llamó porque yo no tenía nada que hacer o busqué en el ministerio una forma de buscar algo para sostenerme. No, ese no es el sentido, porque le estoy diciendo, Dios no llama vagos. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no era un vago que no tenía nada que hacer, estaba apacentando las ovejas en el desierto. Cuando él llama a David, David estaba cuidando las ovejas de su padre en el anonimato. Cuando llama a Gedeón, dice la escritura que Gedeón estaba cogiendo el trigo y guardándolo y cuidándolo. Pues cuando llama aún los discípulos, estaban pescando. Dios nunca llama a vagos, porque si ha sido vago en la natural, en el misterio también va a ser un irresponsable. Desafortunadamente, ese es un principio que violentamos continuamente. Pero el principio es que si queremos prosperar en nuestra vida, lo primero que tenemos que tener claro es trabajar diligentemente, continuamente, porque el trabajo es el medio que Dios ha puesto para prosperarnos. La prosperidad no va a venir por una herencia familiar. Eso es una excepción de la regla. Eso es 1 entre 1.000.000. Eso era antes los tiempos de antepasados que dejaban herencia. Hoy se mueren y le dejan deudas. Sí, eso ya no existe. La prosperidad no va a venir porque me saqué los 6 números de la lotería. Eso no viene de esa manera. Dios no está en ese asunto, digámoslo. La prosperidad viene por el trabajo diligente. Mire cómo dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Y Proverbios 22:29. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Pues yo quiero decirle, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Porque Dios ha establecido que el trabajo diligente, honrado, juicioso, aun como hijo de Dios, sea el medio para prosperarnos. Ahora, el segundo principio para prosperar financieramente es el principio de planificar sabiamente. No solamente trabajar diligentemente como una persona juiciosa ahí dándole, también es un tipo de planificación.
Ese es un segundo principio para producir y prosperar en nuestras finanzas. Ahora, cuando hablo de planificar, nos referimos a tomar los pasos necesarios para ir a un nivel de progreso. ¿Qué es planificación? Tomar ciertos pasos que me van a llevar a mí a un nivel mejor del cual estoy ahora. Eso es planificación. Y yo la planificación, pues usted puede encontrar muchas más maneras. Yo la planificación la divido en 3 formas prácticas que hoy como iglesia tenemos que recordar, corregir y practicar. Y la primera es en ahorrar. ¿Cuántos queremos prosperar financieramente? Si en nuestra vida y mentalidad no está el ahorro, no vamos a prosperar. Proverbio 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Yo le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Implícitamente lo que el texto está diciendo es que el hombre que no tiene una mentalidad de ahorro lo termina gastando todo. Implícitamente nos está llamando a ahorrar, a no derrocharlo todo. Es que me entró todo, entonces todo lo gasto. Una persona sabia es la que guarda algo de su entrada para poder adelantarse a un porvenir y tal vez también para tener en un momento de necesidad. Eso es una persona sabia. Planificar, el primer paso es en ahorrar. Los expertos han dicho que por lo menos debemos ahorrar de entre un 5 y 20% de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero ahorrar. ¿Sabe? Esto nos enseña, y a veces lo tenemos que aprender con los errores, con el tiempo, pero si al principio nos enseñaran este tipo de cosas, nuestra juventud sería diferente, llegaríamos aún en nuestro matrimonio con una mayor solidez y nuestra vida sería más clara y precisa en lo que nosotros queremos alcanzar. El ahorrar. Mire cómo dice la Escritura, y algo que me llama la atención es el ejemplo que el proverbista nos da a contemplar, y es las hormigas. Esos animalitos que nosotros pisamos son un fastidio, los fumigamos, gritan. Sara ve una hormiga y grita. Y lo vemos como que no tienen nada que hacer, son la parte perdida en el planeta, son un adorno, pero eso no es así. Aún la Escritura nos llama a contemplar ese animal, ese insecto tan pequeño, porque nos da una gran lección en cuanto a la planificación. Mire Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, que no quiere trabajar. Mira sus caminos, mira cómo opera y sé sabio. La cual no teniendo capitán, nadie le da orden. Es que no, hermano, es que yo no tengo nadie que me dirija. No, uno mismo puede ser el señor de su destino en este sentido. Ni gobernador ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esa es la invitación que nos hace el proverbista, a mirar las hormigas. ¿Sabe por qué nosotros no le prestamos atención a este tipo de cosas? Porque el llamado es a mirar algo inferior de nosotros y nosotros normalmente miramos algo que nos inspire. Si la Escritura diría, mira, oh perezoso, al Señor, a los ángeles, uno inmediatamente le capta la atención. Porque nosotros somos gente que menospreciamos lo pequeño. Miramos lo sobrenatural, lo sensorial, lo milagroso. Pero aquí nos está llamando y retando a mirar algo más pequeño que nosotros. Por eso es la atención de este mensaje.
Porque son las cosas que olvidamos. Y las hormigas nos dan una gran lección de planificación. Son excelentes maestros en planificar para su bienestar. Hay datos curiosos que escuché y que leí acerca de las hormigas que quiero compartir. Hay más de 2,000 clases de hormigas y cada clase hace algo diferente. Levantan 10 veces su peso. Millones de ellas componen un hormiguero llamado colonia. Estuve viendo un documental de eso interesante. Cada hormiga tiene un trabajo que hacer y lo hace para el bienestar de la colonia, no su propio bienestar, con la increíble capacidad de poder vivir en paz las unas con las otras. Y aún la manera en que ellas construyen el hormiguero es una obra de arte. Ayer yo estaba viendo eso y yo decía, wow, qué tremenda enseñanza nos dan estos pequeños insectos. ¿Sabía usted que el hormiguero que muchas veces se pisa, donde salen a montones, está construido con una excelente planificación? Eso es como un palacio lleno de pisos. Y es interesante que en ese hormiguero, en esa colonia que ellos construyen, tienen varias cosas para diferentes necesidades. Está un lugar llamado la despensa, donde solamente guardan los alimentos. Está un lugar llamado, que nosotros le entendemos, el cementerio, donde solamente ponen a las hormigas que ya han muerto. Hay un lugar separado para las hormigas bebés que van a cuidar y un lugar separado para aquellas que van a nacer. Hay un lugar que es el lugar del descanso, donde solamente descansan, y hay un lugar solamente que es el cuarto de la reina. Solamente está ella. Mire la planificación interesante que tiene todo ese hormiguero. Por eso el proverbista nos reta a mirar las hormigas. ¿Por qué? Porque las hormigas son más sabios que muchas veces el hombre. Son más sabias que nosotros. Proverbios 30 lo afirma, versículo 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Qué interesante. Y una de ellas son las hormigas. Pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y en el verano preparan su comida. Las hormigas son más sabias que los sabios. Y muchas de ellas, o muchas, son más sabias que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la sabiduría no tiene que ver con conocimiento. La sabiduría tiene que ver con una aplicación y responsabilidad. Ese es el problema que nosotros creemos. Que creemos que una persona sabia es por todo lo que conoce. No, hermano, si usted no vive de acuerdo a las finanzas de Dios, usted puede ser un insensato con conocimiento. Pero la persona sabia es la que aplica los principios para prosperar como Dios quiere. Por eso las hormigas terminan siendo más sabias que los sabios, porque aún, y que el hombre puede tener el conocimiento de cómo vivir financieramente, de cómo trabajar y planificar, pero no lo opera, no lo pone en práctica. Ella no tiene capitán que le está dando una orden y le está dando un conocimiento. Ella simplemente tiene la aplicación. Son responsables para preparar, para planificar, para el momento de necesidad. El llamado a nosotros es, si queremos prosperar, es importante poder planificar ahorrando, guardando. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con la mano laboriosa las aumenta. ¿Sabe esa versión, el que recoge con mano laboriosa? Se refiere al que recoge y guarda, el que realmente no usa las riquezas para la vanidad. Hay gente que recibe el cheque el viernes y ya tiene todo comprometido, y no muchas veces en responsabilidades, sino que lo disipa, no ahorra absolutamente nada, lo gasta, todo lo gasta. La próxima semana me van a dar otro. Eso no es sabiduría, no hay ahorro, no hay una mano laboriosa. Y algunos se lo gastan todo diciendo, pues al fin y al cabo yo soy hijo de Dios y Dios proveerá.
Pero yo quiero decirle algo, Dios no va a proveer de esa manera, porque Dios no va a patrocinar a un irresponsable. Si usted presume que gastándole todo, después Dios va a estar ahí, está en una ilusión, porque Dios solamente está en la mano del diligente, de aquellos que obedecen de la manera correcta. Dios no va, imagínense a Dios patrocinando a hijos que se gastan todo, no tienen un concepto claro, no son sabios, no planifican. Dios no opera. ¿De dónde hemos sacado que Dios es un Dios que patrocina la irresponsabilidad? Pero es que eso es lo que se enseña desde el púlpito. Yo lo he escuchado. No me lo han dicho. Pacte para que Dios cancele tus deudas. Esa es la peor tragedia que yo he escuchado. Y se dice desde enlace. Mire la enseñanza implícita que está ahí. Yo estoy en deuda, me metí en deuda hasta en el crédito. Y después estoy esperando que con una ofrenda yo pacte y desde la noche a la mañana Dios me va a cancelar todas las deudas. Eso es ser un Dios irresponsable. El que tiene que cancelar las deudas es usted. ¿Acaso Dios se metió en esas deudas? Pero eso lo dicen desde el púlpito. Dios no está en gente que vive de la manera que... Porque los principios están aquí. Todo lo que Dios prospera es con orden. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios me pueda llevar a un entendimiento de la manera entonces que Él me pueda dar la provisión para yo mismo pagar esa deuda. Pero no en el sentido que se da, que Dios me va a cancelar de la noche a la mañana, que me van a tocar la puerta, me van a llevar al banco y no deben nada. Eso es mentira, hermano. Eso es ser un Dios irresponsable. Pero eso es el evangelio que se predica. Claro, es más fácil yo dar un pacto de $100 que ponerme a pagar todas las deudas que debo. Si un creyente gasta todo lo que tiene, entonces no está siendo sabio. Ahora, el segundo, la manera para planificar, aparte de ahorrar, es también no caer en deudas. Para prosperar financieramente debemos erradicar de nuestra vida las deudas. Yo quiero que usted marque eso bien, erradique de su vida las deudas. Y cuando hablo de deudas me refiero en dos direcciones, a no deber y a no prestar. Romanos 13:7, mire cómo lo dice. Vaya a Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. No es algo espiritual que se estaba metiendo Pablo. Él sabía lo que estaba hablando. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El principio aquí es que no debemos deberle nada a nadie. No debemos caer en deudas. Ni para con amigos, ni familiares, ni el sistema, que son los impuestos en este sentido, ni mucho menos familia de la fe. El principio aquí es no caer en deudas, que tú y yo no le debamos nada a nadie. Una falta grande que afecta a nuestra prosperidad son las deudas. Y este sistema patrocina eso. Porque este sistema patrocina aún que el hombre, que el ser humano se endeude. Y muchos cristianos han caído en esa trampa. Caer en deudas con la famosa y maldita, yo le digo maldita tarjeta de crédito. Porque aquí le dan tarjeta de crédito hasta que no tiene trabajo. Sí, las tarjetas llegan por el correo a montones. ¿Por qué? Porque usted es una buena paga. No, porque ellos quieren meterlo en su sistema. Esclavizarlo. Y la gente, por no tener un concepto bíblico, si nosotros simplemente aplicáramos Romanos 13:7, entonces entenderíamos cómo usar las tarjetas de crédito. El principio es, para prosperar financieramente, debemos erradicar nuestras deudas. Ahora, claro, con deudas, yo no me estoy refiriendo a la deuda de una casa. Yo también no me estoy refiriendo a la deuda por causa de llevar a la empresa a un nivel mayor. Porque hay deudas necesarias por causa del sistema,
porque es imposible en nuestro sistema no endeudarnos si queremos llevar a la empresa en un nivel mayor, si queremos comprar una casa. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de deuda que son necesarias y manejadas con sabiduría. Me estoy refiriendo a la deuda que no es producto de ir más allá, porque no puedo en el momento pagarlo todo, pero lo terminará pagando, sino a la deuda que es producto de mi irresponsabilidad por no saber dominar qué comprar, cuándo comprar. Es ese tipo de deudas que yo me estoy refiriendo. Porque claro, vivimos en una sociedad donde muchas veces es necesario caer en deudas, pero en este tipo de deudas. Una casa, aquel empresario que necesita coger otra sucursal, entonces saca un préstamo del banco y la va proyectando, pero no la está haciendo con la mentalidad de que se va a ir a quiebra o que no tiene cómo pagar. No estoy diciendo eso, estoy hablando de las deudas por falta de nuestra responsabilidad, porque usamos el dinero que no tenemos, porque el dinero, yo quiero decirle que usted usa con la tarjeta de crédito, no es su dinero, es dinero del banco. Es por causa de esas deudas. Y no tener esto claro nos hace estancarnos y ser estériles, en vez de prosperar financieramente. Muchos creyentes no avanzan en su vida porque están en deudas hasta el cuello con sus tarjetas. El consejo que yo le puedo dar, y es mi consejo, si usted quiere empezar a vivir financieramente de ahora en adelante, tómese la tarea de empezar a cancelar todas sus deudas. Va cancelando tarjeta por tarjeta. Y la próxima vez que vaya a usar una tarjeta, que sea por su conveniencia, no para conveniencia del banco. En otras palabras, para usted sacarle provecho al sistema, no esclavizarse del sistema. Pero eso muchas veces nos lleva a nosotros a vivir desordenadamente. ¿Y sabe que eso a veces se vuelve un vicio? Se estudió que hay un grupo catalogado de compradores compulsivos anónimos. Escuche esto. Así como hay alcohólicos anónimos que tienen que tratar con un vicio, también hay un tipo de personas que son compradores compulsivos, que no se pueden contener, que de a donde van terminan comprando, aunque no lo necesiten. Y ese es un vicio que los lleva a endeudarse y a no prosperar en sus finanzas. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que dentro de ese grupo hay muchos cristianos. Porque a mí no me sorprende del mundo. Dentro de ese grupo hay muchos creyentes que no tienen un dominio propio sobre sus finanzas, que terminan esclavos de la compra en cosas que no necesitan, en cosas que realmente las compran simplemente por un deseo y de hecho ni las terminan usando. A ese viaje que fui y compré esa cosita, ¿y dónde la tiene? Archivada, nunca la usó. Compró eso porque me gustó, es novedoso, porque había el otro que lo compró. ¿Y dónde lo tiene? Archivado. De hecho, es una tarea a ver si usted es alguno de esos compradores compulsivos anónimos. Vaya a revisar su closet. Si usted tiene un montón de cosas que no usa, usted usó dinero insensatamente. Dele una revisada a ese closet, a ese armario, y tal vez se sorprenderá que hay muchas cosas que antes compró y nunca llegó a utilizar. Eso no es planificar, eso no es ahorrar, y eso de una u otra manera es vivir insensatamente. Pero es que yo tengo esa debilidad. Claro, lo primero que tenemos que entender es que hay una debilidad. ¿Cómo tratan a una persona alcohólica? Reconociendo ¿qué? Su debilidad. Si usted no reconoce que muchas veces es desordenado en sus finanzas, usted no puede tratar con ese problema. Y todos en algún momento nos gusta algo que es nuestra debilidad, ¿o no? Claro, todos tenemos alguna debilidad que nos gustaría comprar algo. Hay gente que es fanática de los carros, hay gente que su debilidad son los relojes, otros su debilidad son los perfumes y terminan comprando cosas que no necesitan y uno tiene que reconocer. Por ejemplo, una de las debilidades mías son las corbatas. Yo voy por un mall y yo me detengo, dejo que mi esposa se vaya con la niña y yo me pongo a ver corbatas.
Corbata es corbata. Y a veces las corbatas como que me hablan, me hacen ojito, cómprame, llévame. Pero tengo que ejercer dominio propio. ¿La necesito? No. ¿Es bonita? Sí. Pero no me voy a gastar en algo que en el momento no necesito. Entonces usted tiene que saber cuál es su debilidad. Pueden ser zapatos, aló mujeres. Tienen 20 cafés y según mi esposa, es que cada café es diferente. Cada negro es diferente. Yo no sabía que cada negro es diferente. A mí me enseñaron que el negro es negro. Necesito este café. Ahora, escuche, yo no estoy yendo al extremo, no me malinterprete. Yo no estoy yendo al extremo que un zapato, el 21. No estoy diciendo eso. Pero cada uno sabe realmente que muchas veces es porque no lo necesitamos. Porque se queda archivado, porque no somos sabios con el dinero. Y debemos ser diligentes. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ojo esto, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el proverbio? Aquel que realmente tiene, pero apresuradamente gasta el dinero sin saber, sin planificar, sin meditar, sin entender que lo necesita, que es un gasto, una necesidad, un deseo, realmente termina yendo a la pobreza en vez de la prosperidad. Pero el diligente realmente entiende cómo invertir, cómo gastar, cómo usar el dinero. Por eso termina, ¿qué? En un nivel de abundancia. Pero aquel que aunque tiene, locamente empieza a gastar simplemente porque tiene, tarde que temprano, terminará en la pobreza. Una persona disciplinada es responsable en sus gastos. No compra compulsivamente, sino que compra con entendimiento. Por lo tanto, la enseñanza en este principio es no deudas. Ahora, la segunda verdad, tampoco debemos prestar dinero. Si usted quiere prosperar financieramente, no preste dinero. Pastor tacaño, ¿no? Ya va a ver por qué no. Mire cómo este principio lo violentamos continuamente. Proverbios 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El hombre falto de entendimiento. Esta es una manera formal de decir el hombre tonto. Eso es lo que Salomón está diciendo. El hombre tonto presta dinero. Ahora, ¿por qué es tonto? Porque el que presta termina perdiendo el dinero, termina perdiendo la amistad y segundo, termina de malo él. ¿Usted se da cuenta de esa paradoja? Presta el dinero, no le pagan, el dinero se pierde. La amistad también, porque el que debe no quiere encontrarse con él. Yo nunca he visto, te está buscando para pagarte, no. Te está buscando para que me prestaras. Y aparte el que prestó termina de malo, insensato, insensible, es que me está cayendo encima. Entonces, falto de entendimiento. Pero la razón principal por la cual no debemos prestar dinero es porque cuando yo presto dinero, yo estoy esclavizando a la otra persona, mi vida. Así como cuando yo caigo en deuda, yo me hago esclavo del que me presta, sea un banco. También, si yo presto, yo estoy haciendo esclavo a la persona que presté. Esta es la razón principal por la cual no debemos prestar dinero. Porque en vez de promover la libertad, estoy promoviendo la esclavitud. Y aún la esclavitud de mi hermano. Proverbio 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Versículo 26 dice del Proverbio 22. No sean de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. La maldición, el préstamo, la deuda, en un sentido es una maldición, porque yo estoy haciendo esclavo a la otra persona. La esclavicé a que yo tenga un control sobre ella. A que yo, en medio de esa deuda, yo puedo ejercer una autoridad que termine hiriendo a esa persona. Por eso en ningún momento es sabio prestar dinero. Ahora, yo le quiero dar un consejo. Si usted quiere ayudar a alguien,
dé una ofrenda, pero no preste dinero. Porque cuando usted sembró, aún usted ayudó y ya es responsable de él cómo lo usa. Usted no está esperando nada a cambio. Y Dios nos llama a ayudar, sí, pero no a prestar. A mi gente me ha venido y aún en la congregación, pastor, ¿puedo prestar eso? Y yo termino dándole una ofrenda. A veces ha sido personal, a veces ha sido de la congregación como misericordia, pero no prestar dinero, porque entendí este principio. Además que lo hemos entendido con los años, que la gente realmente termina esclava, porque no todos los que piden prestado son mala gente, sino que en algún momento no controlaron esa situación y no pueden salir a flote para ser responsable con la persona que le prestó. Entonces hay un asunto de deshonra, se daña la amistad, no se edifica, en ningún momento es ganancia. Es preferible ayudar dando, sembrando, ofrendando. Ahora, la otra parte de la planificación, si queremos prosperar financieramente, es invertir. Lo repito, ahorrar, no deudas, ni prestar, ni pedir prestado. Pero la otra parte también es invertir si queremos prosperar financieramente. Vaya rápidamente a Lucas capítulo 19. Mire cómo dice 19:11. Oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron otra vez una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Obviamente entendemos que Jesús está dando una ilustración espiritual de su ministerio, pero yo quiero resaltar el principio de las finanzas, el principio de la inversión. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, porque la mina era dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí esta mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Por qué no lo invertiste? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Lo que quiero resaltar es que en esta parábola hay una enseñanza acerca de que este dueño de las minas espera que sea su dinero que lo pongan a producir. Bueno, entendemos que lo que tenemos es de Dios. Pero si de una u otra manera queremos prosperar, debemos invertir. ¿Qué es invertir? Negociar en este buen sentido de la palabra. La palabra negociar es la palabra griega paramateia, que significa traer ganancias, comercializar de tal manera que lo que se haga produzca fruto y ganancias. Desafortunadamente, nosotros como iglesia, esta palabra negociar nos crea a muchos de nosotros un sentido de repudiarla, de no aceptarla, porque tristemente crecimos con un evangelio donde los negocios son del mundo. Pero no, los negocios no son del mundo.
Aquí el dueño dijo negociar. ¿Y qué era lo que tenían que negociar? El dinero. ¿Y cómo lo negociaba? Invirtiéndolo para que produjera más. La enseñanza es, escuche esto, si queremos prosperar en un nivel también mayor, una de las maneras de hacerlo es invirtiendo, porque al invertir hay una ganancia extra, producto de un recurso que no tenía contemplado. Pero esa palabra negociar es buena. Malentendemos cuando a veces creemos que el negocio son del mundo. A veces sacando ese texto fuera de contexto, que Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita en la vida, en el evangelio, se enreda en los negocios de la vida. Y eso es una palabra realmente sacada fuera de contexto, porque Pablo no está diciendo que no negocie. Lo que Pablo está llamando es que no se enrede en los negocios de la vida, de tal manera que los negocios terminan siendo su señor y usted no señor sobre los negocios. La palabra clave es no se enreda, no dice que no negocia, no dice que no tenga negocio, porque entonces Pablo se está contradiciendo, porque anteriormente le dice a la iglesia, negocien, ocúpense de sus negocios. Vaya a Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver esta verdad. Porque no quiero que piense que los negocios son del mundo. Los negocios, nosotros debemos ser gente con mentalidad negociante, con mentalidad de inversión. Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4:11, mire cómo le dice a la iglesia. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando tú y yo nos ocupamos en nuestro negocio, cuando podemos ocuparnos en el trabajo, hay una razón para tener abundantemente, para no padecer necesidad. Que Dios quiera que nosotros conozcamos gente con una mentalidad buena, sana, con buenas motivaciones, con principios claros, que nos ayuda a nosotros en esa tarea de cómo invertir. Porque a veces no es que no queramos, sino no tenemos ese conocimiento. Pero la palabra es clara y lo que quiero llamar aquí es que Dios realmente espera que tú y yo produzcamos lo que Él nos ha dado. Note que Dios recompensó tipológicamente el dueño aquí a los que produjeron con su dinero, pero al que no que hizo, lo condenó. Porque la enseñanza es, lo que tenemos en nuestras manos, Dios espera que lo pongamos a producir. Porque de una u otra manera no es nuestro, es de Él. ¿Y por qué para que lo pongamos a producir? Porque cuando tenemos más, somos más útiles para lo que Él quiere con ese dinero. Si queremos prosperar financieramente, tenemos que aprender a invertir el dinero, a negociar efectivamente, a trabajar, a poder tener otros recursos extras. Y no importa el trabajo donde estemos o lo que estemos haciendo, donde estamos. Porque yo estoy hablando de mentalidad. Usted puede ser en el trabajo más pequeño, pero aún tener una mentalidad de empresario, de negociante, una mentalidad de hijo, de próspero. Y eso es lo que yo quiero. ¿Sabe yo qué creo? Que Dios está retando con esta serie nuestra vida a un nivel mayor. Gracias a Dios por lo que tenemos, pero yo creo que Dios nos está retando que podemos lograr más, que podemos tener más, que podemos ir a un nivel de prosperidad todavía mayor, sanamente, entendidamente, correctamente, que Dios nos quiere llevar a un nivel mayor, que no simplemente guardar lo que tenemos que es de Él, sino que lo que tenemos podemos producir más para su gloria, para su honra, para su obra. Ese es el deseo que Dios quiere para nosotros. Ningún momento esta enseñanza tiene el propósito de dejarnos con un nivel de mediocridad, de insatisfacción, todo lo contrario, de hijos que manejan recursos sabiamente, que tienen en abundancia como a Dios le agrada, que son prósperos y que lo usan como Daniel, como José, con recursos para el propósito de Él. ¿Cuántos creen que Dios es lo que desea para nosotros y que para eso nos está preparando? Eso es un deseo en mi vida. Ser libre financieramente. Y créame, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Pero la idea es y la enseñanza es, si queremos prosperar, debemos planificar. Y esa planificación se resume en un presupuesto.
¿Qué es un presupuesto? Erika, tú sabes qué es un presupuesto. Tener un entendimiento claro de lo que tenemos, de lo que podemos usar, de cómo, de dónde debemos invertir, de cuánto puedo usar y cuánto tengo. No se trata de que hay gente que ni sabe, gasta, pero no sabe cuánto le entra. Eso no es sabiduría. Un presupuesto es tener yo un control de todo lo que tengo, y todo lo que tengo usarlo de la manera correcta. Una parte para mantenimiento, otra parte para progresar, otra parte para poder invertir, otra parte para gastar. El presupuesto me ayuda a mí a poder distinguir cuánto usar para unas prioridades, qué debo usar para las necesidades, qué es algo que realmente le necesito y qué es un deseo. El presupuesto a mí me encamina de una manera correcta para yo usar el dinero correctamente. Y ese también es algo que me gusta de la Escritura, que Proverbios nos llama en otra manera a tener esa planificación clara, de tener claro cuánto tenemos con conocimiento propio y saber cómo lo usamos. Vaya rápidamente a Proverbios 27, 23, o se lo leo yo. Mire cómo dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Lo repito, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aquí el proverbista no está hablando de ovejas en sentido espiritual. No le está hablando a un pastor que está creando una iglesia. No sé si se refiere a algo espiritual. ¿A qué se refiere aquí? A finanzas. En otras palabras, lo que el proverbista está diciendo es: sé diligente en saber cuánto tienes de finanzas y manéjalo con cuidado. ¿Cómo yo sé eso? Por el contexto. Mire versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, esto es planificación, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Necesitamos, cada uno de nosotros, conocer el estado de nuestras ovejas. ¿Qué es lo que quiero decir? Necesitamos conocer el estado de nuestro dinero. Necesitamos saber cuánto nos entra. Necesitamos saber qué usar para esto, qué usar para aquello. Esto es algo que Salomón, un hombre sabio, nos está enseñando. Sé diligente en conocer el estado de tu dinero. ¿Cómo podemos prosperar si ni siquiera entendemos, ni sabemos cuánto tenemos, y peor, ni sabemos cuánto gastamos? Simplemente ahí hay, y a veces de sorpresa, creí que había y no había. Sobregiro. No, es que ahí hay, y eso no es para eso es para el mantenimiento, para tu propio bienestar. Principios que están en la Escritura. Si no planificamos en nuestras finanzas, nos estamos preparando para fracasar. Benjamin Franklin dijo alguna vez: el que fracasa en planificar ha planeado fracasar. El que fracasa en planificar ha planificado fracasar. En otras palabras, el que no se prepara para planificar, se está preparando o está planificando fracasar. Por eso es que la planificación es muy importante. Este es el segundo paso que nosotros debemos tomar si queremos prosperar financieramente. Voy con el último principio rápidamente. El primero dije es trabajar diligentemente. Segundo, poder planificar sabiamente. Y tercero, sembrar generosamente. Ese como que no le gustó a muchos. No, el tercero, o sea, en el punto 2 de planificar sabiamente, la planificación se divide en 3 partes: en ahorrar, en no deudas y en invertir. Pero el tercer principio
que nos capacita para prosperar financieramente es sembrar generosamente. Este principio es primordial y Dios lo estableció y continuamente la Escritura repite este principio. Proverbios 11:24, mire cómo dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En otras palabras, ser tacaño, ser mezquino, no te está llevando a ninguna prosperidad, pero ser generoso te hace prosperar en lo que haces. Nosotros casi no creemos que este principio nos lleva a la prosperidad, porque para nosotros estamos perdiendo. Al dar, yo estoy teniendo menos, pero para Dios no es así. Al dar, yo me estoy preparando para prosperar. Ahora, este solo principio quita la excusa de mucha gente que dice, no, es que yo no doy porque no tengo. Cuando en realidad el principio lo que nos enseña es que no tienen porque no dan. Claro, porque el proverbio dice, el alma que reparte será prosperada. Entonces no hay excusa de decir, no, es que yo no doy porque no tengo. No, realmente no tienes porque no das. Porque Dios prospera al que siembra. Este es un principio en la Escritura. Dios siempre prospera al que siembra. No lo dijo solamente Salomón, también lo dijo el apóstol Pablo. Usted conoce esa cita bien conocida, 2 Corintios 9:6, se la leo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora vaya al versículo 10 que pasamos por alto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Cuando usted lee el pasaje, se da cuenta que Pablo está hablando de la dádiva. Nada espiritual en un sentido que le queremos apartar. Pero note que el texto dice, Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Marque eso, Dios da semilla al que siembra. Así que no esperes semilla, sino siembra. ¿Sabe? Hay mucha gente que está esperando que Dios los prospere cuando este principio no lo ponen en práctica. O sea, aquí dice, y el que da semilla al que siembra. En otras palabras, ¿quién es el que da semilla al que siembra? Dios. ¿Quién es el que da pan al que come? Dios. Porque está hablando en el contexto de eso. Él es el que tiene la capacidad de prosperarnos, pero lo hace cuando tú y yo somos generosos. Muchos creyentes son estériles financieramente porque son mezquinos en la siembra. Y no solamente en la siembra para una congregación, aún en la siembra entre hermanos, entre familia. Son mezquinos, ya es parte de su naturaleza. Por eso hay una esterilidad en sus vidas, por eso no progresan. Los principios tú los puedes debatir, los principios tú los puedes cuestionar, pero los principios no los puedes anular. Son principios que, en otras palabras, son causa y efecto. Así es y así se funciona. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Por qué entendemos eso tan natural? Si yo estoy en mi casa y siembro un árbol de manzana, yo no me voy a parar al día de mañana a esperar recibir aguacates. ¿Por qué? Entendemos eso en lo natural. ¿Y por qué no lo entendemos en lo espiritual? Obviamente, si yo siembro en lo natural financieramente, lo otro también es real. Yo voy a cosechar financieramente. O sea, usted me diría a mí, usted es un insensato si está esperando sembrar manzanas y recibir aguacates. Usted se burlaría de mí, ¿verdad? Pues yo quiero decirle, nosotros mismos nos burlamos porque esperamos no sembrar, ni siquiera sembramos y estamos esperando recibir. Cuando dice, Dios da semilla al que siembra.
Alguien dijo: de lo que ganamos podemos vivir, sin embargo, según lo que damos, nos hace prósperos. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Usted, antes de que estuviera en la gracia, entendía esto y lo practicaba. Ahora está en la gracia y realmente no entiende eso. ¿Por qué fraccionamos la Escritura? ¿Por qué nosotros dividimos la Escritura, lo que nos conviene y lo que no nos conviene? O sea, si tú vas a practicar Corintios de los dones, no dividas, porque Pablo no dividió Corintios. O sea, Pablo no estaba diciendo: esto sí practíquenlo y esto no practíquenlo. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, del versículo tanto sí lo tomo, pero del tanto atrás no lo tomo. No, Pablo no tenía esa mentalidad, porque él era un hombre que practicaba. Todo lo que Pablo dijo, lo practicó. Y este principio nos enseña en Proverbio que Dios le estaba enseñando al pueblo a ofrendar generosamente, porque generosamente iban a cosechar. Y tus graneros serán llenos y tendrás en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿por qué digo sembrar generosamente? Porque no se trata de dar lo que nos sobra. No se trata de dar ni siquiera lo que no tenemos. No se trata de dar una vez, simplemente porque en ese momento tenía y me sobró. Eso es lo que muchos hacen. Ellos son los que practican una vez al año, no hace daño. Se trata de dar generosamente y dar aún lo que es nuestro. Lo que es nuestro. ¿Por qué enfatizo tanto lo que es nuestro? Porque muchas veces estamos dando algo que no es nuestro, que no nos cuesta. Y Dios no ve con agrado esa ofrenda, esa siembra. Cuando David quiso construirle un sacrificio, un holocausto a Dios, dice la Escritura en Crónicas que Ornán le ofreció su heredad y sus bienes para que él mismo allí ofreciera su holocausto. Y David dijo: no, de ninguna manera, dame el precio justo de tus bienes y yo te lo compraré. Pero él da la razón: porque no ofreceré nada que sea tuyo, sino que daré a Dios. No daré a Dios nada que no me cueste. El principio es: David no quería dar algo que no era de él, y David no quería dar algo mezquino. Él quiso ser generoso para con Dios. Claro, era un hombre que tenía un corazón correcto para con Dios. Es dar lo que es nuestro. La pregunta es: ¿qué tan generosos somos al dar? ¿O simplemente damos el billete que sobra, lo que no tengo? Esa ofrenda, yo quiero decirte, si tú das lo que te sobra y no lo das con fe, esa ofrenda no llega al corazón de Dios, ni le agrada. Porque aún Dios, yo quiero decirte, Dios no solamente mira al que ofrenda, Dios mira la ofrenda. Ah, pastor, eso es mentira, ¿no? La Escritura me muestra a mí que Dios está interesado en el dador como en la dádiva. De hecho, desde el principio fue así. ¿Por qué desechó a Caín? Vaya rápidamente, es que olvidamos eso. Mire la Escritura tan hermosa como nos da esa ilustración. Capítulo 4 de Génesis, cuando fueron a dar la ofrenda, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel. Y solamente Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La pregunta que se ha hecho por mucho tiempo: ¿por qué el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín? Simplemente porque le plació no mirarla, no. ¿Cuál es la respuesta? Hay una respuesta que la Escritura nos muestra y que no entendemos. Hebreos 11 lo dice: por la fe Abel
ofreció más excelente sacrificio a Dios. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? Por dos razones. Una, porque la hizo con fe, y dos, la hizo generosamente. Ofreció más excelente sacrificio. No estoy diciendo que lo que dio Caín no era bueno, pero una cosa es dar de lo gordo y otra cosa es dar de lo primero que tú tienes. Una persona que da generosamente está dando con fe. Porque qué fe yo tengo para dar un... O sea, ¿cómo yo puedo creer en Dios que me va a prosperar cuando lo único que estoy sacrificando es $1? O sea, hermano, para dar una ofrenda de $1 nadie tiene fe. O sea, eso se lo gasta el homeless que lo para en el carro. O sea, Abel le estaba dando a Dios. ¿Por qué dice por la fe? Porque lo que él estaba dando no era cualquier cosa. Por lo tanto, implícitamente, él sabía que Dios era tan grande para proveerlo, aún en lo mucho que él estaba dando. Por la fe, Abel. ¿La fe en qué? En un Dios que te puede prosperar, aparte de todo lo que estás dando, que humanamente estás quedando sin nada. Porque dio lo gordo de él, dio más excelente sacrificio. Pues la enseñanza es, Dios sí mira la ofrenda y Dios mira al ofrendador. Y dar generosamente es dar de lo que nosotros tenemos. Por eso yo soy en contra de esa práctica incorrecta donde se lleva a la iglesia a ofrendar, a diezmar y a dar la dádiva con tarjeta de crédito. ¿Sabe por qué? Porque tú no estás dando algo que eres tuyo. Ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del banco. Ay, no necesitas fe porque el dinero está ahí. ¿Y sabes qué? Lo triste. ¿Sabe por qué muchos lo dan de esa manera más fácil? Porque tristemente no terminan pagando la tarjeta de crédito. Esa ofrenda no es correcta, porque Dios solamente recibe lo que es de nosotros. De hecho, cuando yo estoy dando una ofrenda con una tarjeta de crédito, ese dinero no es mío. Y a veces somos tan irresponsables que ni pagamos esa tarjeta de crédito y después creemos que le dimos una ofrenda a Dios. Hermano, eso se lo dio el banco. Al que le tiene que recompensar es al banco. Eso se ve en el pueblo de Cristo. Usted me dirá, Daniel, pero es que muchas iglesias lo hacen. Yo le digo, no muchas, casi todas. Mire los sobres, tarjeta de crédito, cheque. Lo único que le falta es pedir el Social Security, money order, cualquier cosa. Que muchas iglesias lo hagan no quiere decir que para Dios sea legítimo. Ojo, puede ser legal para el sistema, porque el sistema lo provee, lo facilita, pero no legítimo para Dios. ¿Y sabe por qué muchas iglesias lo hacen? Yo lo voy a decir. Porque lo importa a toda costa es que la gente dé. No le importa si lo da tarjeta de crédito, si lo da pactando, si lo da con cheques, si da joya. El propósito por donde están es que la gente da. Porque el corazón de ellos está no en las personas, sino en el bolsillo. Por eso es que lo hacen. Pero no está realmente en el bienestar de la gente. No está en la gente cómo está dando. No le importa si está dando con un corazón correcto, si está dando realmente algo que es de él, o si está dando simplemente. Lo que le importa es que la gente dé. Créame, nosotros con esta serie en ningún momento buscamos dinero de usted. Y créame, si nosotros estuviéramos detrás del dinero, si nosotros estuviéramos detrás de su dinero, le aseguro que nuestro mensaje sería diferente. Le aseguro que no haríamos iglesia como lo estamos haciendo. Le aseguro que no pediríamos la ofrenda como se pide. De hecho, ni la pedimos. Le aseguro que en el sobre que usted recibe estaría escrita otra información, aún con tarjeta de crédito. Y le aseguro que todo lo cobraríamos porque estaríamos detrás de su dinero. Pero no estamos detrás del dinero. ¿Sabe en qué está nuestro corazón que la gente se confunde con esta serie? Está en lo que Pablo le dijo a los filipenses. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No era que Pablo necesitaba las ofrendas de los filipenses. El propósito de él le preocupaba el corazón de ellos. Y yo lo que estoy buscando con esto es que ustedes abunden en riqueza, que nada les falte, que tengan siempre, sean prósperos, que haya fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese es nuestro deseo.
Pero tristemente la gente cree que nosotros estamos. Hermano, y aseguro que yo estaría detrás de tu dinero, sería el peor. Porque la manera como predico, lo radical que predico, y a veces ni le presto atención a las ofrendas, cada uno lo pasa en el momento que quiera, y a veces hasta se nos olvida, le aseguro que no sería la manera de ir detrás del dinero. Así que no pienses de que dar una ofrenda con tarjeta de crédito le estás dando algo a Dios. Y esa es una convicción que desde el primer momento lo hice. A mí me llegaron a decir, Daniel, las finanzas se te van a aumentar si tienes este sistema. Me lo dijeron. ¿Y tú crees que es mentira? Es verdad. Porque ¿quién no tiene tarjeta de crédito? Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo a un pueblo responsable para con Dios? ¿O estoy patrocinando que al fin de cuentas use todas las tarjetas y lo más fácil es bancarrota, no tengo con qué pagar? Eso no es sabiduría. Y después decimos, ¿por qué no prosperamos? Estos son principios para poner práctica en nuestra vida. Que Dios nos ayude y que realmente nosotros podamos entender y valorar. Si cada uno de nosotros ponemos en práctica estos principios, yo le aseguro que usted pronto cancelará las deudas, evitará las deudas, tendrá dinero para invertirlo sabiamente y tendrá prosperidad según Dios si ponemos en práctica estos principios. Trabajar diligentemente, planificar sabiamente y dar generosamente. Pero la otra verdad también, si usted después de esta serie no recibe nada, si después de esta serie todo lo que escuchó le entró por aquí, le salió por ahí y menosprecia la palabra, querido hermano, usted se está preparando para un tiempo de esterilidad, de pobreza y de escasez. Lo digo yo, lo dice la Escritura. Y quiero terminar con ese texto. En Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué me lleva a la pobreza? El menosprecio a la palabra. Lo que esta serie nos hizo fue afirmar, corregir, pero si usted menosprecia el consejo, recibirá esterilidad en su vida. Si usted pudiera ver mi corazón, que lo único que deseo es que su familia, su vida, su ministerio, su descendencia sea próspera en la tierra. Le aseguro que yo no estoy detrás de su dinero, le aseguro eso. Y el tiempo me dará la razón que nunca estuve detrás de su dinero, sino que usted viva de la manera que Dios quiere, le honre a Él, que tenga las cosas suficientes para que lo disfrute, que tenga la bendición de darle a Dios generosamente y saber que no estás perdiendo, sino que a un Dios multiplica y multiplica generosamente lo que damos. Si menospreciamos el consejo, no hay razón para creer que podemos prosperar. De hecho, en la natural vemos eso. Recién casado, tal vez mi esposa no se acuerda. Mi suegro me dijo, mira Daniel, si quieres tener claridad en tus finanzas, ahorra esto para un momento de necesidad. Tú no sabes qué te van a ir por delante. Situaciones con el carro, situaciones que uno no tiene previsto. En otras palabras, me estaba dando un consejo. Yo pudiera pensar humanamente o religiosamente, pues ¿quién es este hombre para darme un consejo? Ni conoce mi vida. A mi Dios me provee, nunca me va a faltar. Podría tener esa actitud, pero inmediatamente pensé que realmente me lo estaba diciendo alguien con conocimiento. Porque al fin de cuentas el que me lo estaba diciendo no era cualquier persona, era una persona, un banquero que toda su vida trabajó en un banco, que daba asesoría, que daba préstamos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Igualmente con la palabra, el que nos está diciendo estos principios para prosperar no es cualquier fracasado, es el mismo Señor que ha puesto su palabra, que si nosotros lo practicamos, que si nosotros sembramos, que si nosotros planificamos, prosperidad en nuestra vida va a haber.